Morir para ganar y arriesgar la vida para ganar. ¿Son cosas diferentes? Megumi. Darlo todo. Aspira a más. ¡Extensión de dominio! ¡Jardín sombrío de quimeras! Megumi es un Sasuke o un Aki más, o eso parecía cuando empecé a ver Jujutsu Kaisen, pero nada más lejos de la realidad, porque sí, podrán ser huérfanos todos, sí, podrán tener rencores de su pasado, sí, podrán ser prodigios de su época, pero Megumi es algo que ninguno de los otros es: mediocre. Pero calma, para entender a Megumi debemos empezar por su nacimiento, su linaje. Él es el heredero de uno de los 3 grandes clanes de hechiceros, el clan Zenin. Su padre, Toji Fushiguro, conocido como el asesino de hechiceros, vendió a Megumi al clan Zenin, pero ya en un momento de lucidez o arrepentimiento, prefirió dejárselo al cuidado de Satoru Gojo cuando estaba acabando con él. Megumi creció con su hermanastra, Tsumiki, y ella se convirtió en su ancla moral. Su vida como hechicero de primer grado comienza en un momento clave: la recuperación de un dedo de Sukuna, quien lo lleva a conocer a Yuji Itadori, y así empieza esta gran historia. Sabía que podía confiar en ti, Fushiguro. La primera vez que conocemos a Megumi se encuentra en búsqueda del dedo de Sukuna, el cual lo tiene Itadori y sus amigos, o bueno, sus amigos específicamente, lo que hace que se tenga que enfrentar a un par de maldiciones para salvarlos y recuperar el dedo. El problema fue cuando una de estas maldiciones prácticamente dejó fuera de combate a Megumi y no dejó con más opción a Itadori de comerse el dedo de Sukuna y absorber todo su poder. Aquí un pequeño paréntesis para conocer las habilidades de Megumi. La fuente de poder de Megumi es la técnica de las 10 sombras, una habilidad heredada del clan Zenin extremadamente rara y muy valorada. Llegan al punto hasta de compararlo con Gojo, entonces es bastante importante. Esa técnica le permite invocar a 10 diferentes Shikigamis a través de su sombra, desde Nue, que es un búho, el perro divino, Kono Yuken, incluso una serpiente. En términos generales es eso. A través de la historia voy profundizando en otras habilidades que lo hacen aún más poderoso, pero calma, no nos adelantemos. Seguimos con la historia. En el momento en que Itadori se come el dedo de Sukuna y sale Sukuna, parece que la situación está prácticamente fuera de control. Y es cuando por primera vez vemos esta pose de manos de Megumi, pero Gojo la interrumpe en el último momento. Así que en ese primer capítulo no sabemos qué pasa con esa pose, pero es bastante importante en el resto de la serie y sobre todo en el personaje de Megumi. Y ya nos daremos cuenta por qué esto demuestra tanto la mediocridad de Megumi. Y no hablo del poder, hablo de mediocridad mental. Me explico. Megumi Fushiguro no es intrínsecamente mediocre. De hecho, Sukuna y Gojo lo ven como un prodigio, con un potencial de incluso llegar a superar a Gojo. La ironía es que la percepción externa choca con su autopercepción. Termina siendo la mediocridad un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque esta mediocridad es elegida, no innata. Su baja autoestima y su complejo de sacrificio lo llevan siempre a estar con la mano en el freno de emergencia. Es como si no me exijo la victoria, no tengo que enfrentar el miedo al fracaso, lo que valida mucho más su idea de que su vida es prescindible. Y he ahí el gran problema. Como vemos en el ejemplo del inicio de la historia, Megumi siempre estuvo dispuesto a morir por su misión. Porque cuando vemos que Sukuna se sale de control en teoría, Megumi está listo para hacer la pose de manos que iba a sellar su vida. Y esto nos demuestra que estaba dispuesto a morir con tal de que Sukuna también. Como si su vida fuera un último recurso para hacer tiempo, mientras viene alguien más importante a hacerse cargo de la situación. No se visualizaba ganando él, visualizaba ayudando a ganar a alguien más. Que afortunadamente ese alguien más era Satoru Gojo, entonces no había problema. Y hablando de Satoru y Megumi, posteriormente en la serie vemos un flashback de una conversación entre Satoru y Megumi, lo cual es un punto bastante importante en el desarrollo de personaje de este. Gojo identifica una parálisis por potencial en Megumi, señalando que él mismo se está frenando, diciéndole las palabras que vimos al principio del video: morir para ganar y arriesgar la vida para ganar. ¿Son cosas diferentes? Megumi. Darlo todo. Aspira a más. Con esta crítica externa es la primera vez que se cuestiona directamente su filosofía de sacrificio, y es algo que va a repercutir posteriormente de una manera bastante importante. ¿Por qué esta conversación es tan significativa para Megumi? Pues a ver, el mejor, el que es conocido como el más fuerte, le está diciendo que tiene un potencial enorme, pero que él mismo se está autosaboteando. Y estas palabras me parecen bastante reales y bastante directas, no solo para Megumi, también para los fans de Jujutsu Kaisen.
porque nos lleva a un término muy interesante, la famosísima parálisis del genio, o también conocido como el síndrome del impostor. Megumi refleja bastante bien este fenómeno psicológico. En la vida real, muchas personas con gran talento y potencial se paralizan por el miedo de no estar a la altura de sus expectativas, el miedo a decepcionar. Megumi tiene el potencial de superar incluso a Satoru Gojo, pero su miedo lo hace actuar como un hechicero de grado inferior. Y es donde se le nota esa mediocridad, usar la mediocridad como una excusa para no tener que esforzarse al máximo, para solo dar lo suficiente. Como dice el mismo Satoru, no es ambicioso. Y a ver, Gojo no es el único en ver ese potencial en Megumi, porque cuando Megumi, Itadori y Nobara son enviados a una cárcel para investigar una maldición e informar, se encuentran con un espíritu maldito demasiado poderoso, que supera prácticamente las capacidades de todos, a lo cual como única solución, Satoru termina dejando salir a Sukuna para que éste lo derrote, mientras Megumi y Nobara escapan. Y sí, funciona, pero ocurren contratiempos a la hora de retomar el control. Y en este punto Sukuna decide ir a acabar con los amigos de Itadori, pues de venganza. Pero es en este punto donde Sukuna ve algo diferente en Megumi y decide que él sea su recipiente. Pero hablando más específicamente de Megumi en esta pelea donde prácticamente casi pierde, no es porque Sukuna le saca el corazón a Itadori, vemos que aquí Megumi tiene lista otra vez la pose de manos del primer capítulo. Pero una vez más ocurre la situación, en este caso, pues que Itadori volvió y se murió, y le impidieron completar los sellos de su habilidad. Y ahí seguimos con la duda de qué iba a pasar con esa pose de manos. Pero entendemos que Megumi otra vez estaba dispuesto a hacer el último recurso y sacrificar su vida por ganar más tiempo y por proteger a los más débiles. ¿Que es bueno? Sí y no. ¿Pero por qué último recurso? Bueno, calma, ya más adelante vamos a ver. La historia de Megumi nos obliga a reflexionar sobre cómo las grandes expectativas, en este caso ser el gran heredero del clan Zenin, llegan a ser tan abrumadoras que el camino más fácil se siente como la autonegación y el sacrificio, prefiriendo esto antes de luchar por su desarrollo personal. Y hay un punto en la historia en que por fin Megumi comprende todo lo que Satoru le mencionó. Y es cuando se enfrentó al espíritu maligno que tenía el dedo de Sukuna. A ver, Megumi y Nobara habían sido enviados a las instalaciones de Tokio para investigar un espíritu maligno de grado especial, que se supone que había ingerido un dedo de Sukuna. O sea, estaba grave la situación. Este espíritu es bastante poderoso y durante la pelea terminó dividiendo a los hechiceros. Y Megumi se encuentra solo y herido en este punto. Sí, una vez más se encuentra acorralado. Megumi está de rodillas, sangrando, agotado. El espíritu prácticamente lo tiene inmovilizado y está a punto de asestar su golpe final. Y Megumi no deja de pensar en que prácticamente ya perdió, pero que este espíritu podría posteriormente lastimar a otras personas, incluyendo a Nobara. En su desesperación, Megumi una vez más empieza a hacer los sellos para invocar a Mahogara. Sí, esa pose de mano recurrente es donde una vez más su mentalidad derrotista se activa, diciendo como, si me voy a morir ya, pues al menos me voy a cargar a este de paso. Como dejar las vueltas en un empate, más o menos. Pero aquí es donde entra Satoru Gojo. Bueno, no físicamente, sino el pensamiento, en un flashback pues. Justo antes de que Megumi completara el sello de Mahoraga, Megumi recuerda las palabras de su profesor Satoru Gojo. Siempre te pones el freno de mano. Si estás a punto de morir, sé codicioso. Haz el home run. Este recuerdo lo golpea. Megumi termina dando cuenta que recurrir al Mahoraga es rendirse prácticamente. Es la mediocridad autoimpuesta manifestándose. Y por primera vez no va a estar dispuesto a morir si hay otra opción para ganar. Así que Megumi cambia de sellos. En lugar de los sellos para invocar al Mahoraga, decide usar su expansión de dominio. Se concentra con una mirada no de miedo, no de resignación, por primera vez de ambición. Y aquí conocemos la expansión de dominio de Megumi. ¡Extensión de dominio! ¡Jardín sombrío de quimeras! Visualmente este dominio está incompleto. No es como una forma perfecta, así como los que hemos visto de Gojo o de Sukuna. En su lugar se manifiesta como una capa densa de sombra, pero pues que termina inundando todo el espacio. Pero dentro de este dominio Megumi se termina convirtiendo en una sombra líquida, algo así, que le permite invocar a sus Shikigamis desde cualquier punto y sin ninguna restricción, atacando ese espíritu maldito desde diferentes ángulos. Y aparte, esta capa de sombra termina desorientando completamente a ese espíritu maldito. El resultado, Megumi termina superando al espíritu. Es capaz de ejecutar un ataque final y derrotarlo. Y obviamente, sobreviviendo
y ganando. Esta escena es vital porque Megumi se enfrenta a la muerte y por primera vez rechaza el camino fácil que es el sacrificio. En lugar de querer invocar al Mahoraga, termina dejándose llevar por la codicia que Satoru Gojo tanto le exigió y decide usar su extensión de dominio así estuviera incompleto. Y hace que Megumi no solo sobreviva, sino que por fin pelee por sí mismo, rompiendo un poco esa barrera de su mediocridad. Gojo le dice: sé codicioso. Sukuna le dice: un tesoro desperdiciado. Y Megumi termina escuchando a los dos. Pero dentro de Megumi seguía sonando esa idea de que él era prescindible. Y en la oscuridad total del incidente de Shibuya, esa idea se convirtió en su última estrategia. Megumi se encuentra en los restos de Shibuya, gravemente herido después de enfrentar a muchos enemigos, entre ellos su papá, un personaje bastante interesante para otro video. Y la situación se termina volviendo crítica cuando enfrenta a Haruta Shigemo, un hechicero bastante sádico y arrogante, el cual lo termina acorralando, pues no a costa de que es más poderoso, sino de que Megumi está bastante herido. Y Megumi está en su estado más vulnerable, más débil. Y en este punto de desesperación es cuando la filosofía del sacrificio se vuelve a activar. Y piensa, si va a morir, se asegurará de que el mundo sea un poquito mejor, aunque sea llevándose a ese hechicero con él. Megumi con sus últimas fuerzas realiza unos sellos muy específicos con sus manos, y es un acto de voluntad pura, no de táctica. Y dice: artefacto sagrado, oscila y vibra, general divino, Mahoraga. Es un ritual de exterminio, no se puede detener. Esa técnica es diferente a una invocación normal. Es una técnica que llama al campo de batalla al Mahoraga para que luche hasta que alguno de los dos, o el invocador o él, el Mahoraga, mueran, o hasta que el Mahoraga exorcice a la maldición que lo invocó. Que creo que es bastante importante resaltar que el Mahoraga es el Shikigami más fuerte de la técnica de las 10 sombras. Hasta ese punto nadie en la historia del clan Zenin había podido domarlo. Es más, ni siquiera del clan Gojo. Y es principalmente por esta técnica que comparaban tanto a Megumi, que tiene el potencial de Satoru Gojo, que podía superarlo. Y el hecho de que Megumi haya decidido invocarlo es bastante especial para su personaje. Es el momento de cúspide de su complejo, porque Megumi no invoca al Mahoraga para ganar. Lo invoca como un botón de autodestrucción que garantiza un resultado. Es como su manera de decir: no soy lo suficientemente fuerte para ganar, pero mi sacrificio y esta criatura imparable garantiza que al menos la amenaza sea neutralizada, aunque me cueste la vida. Es esa mediocridad autoimpuesta llevada a una técnica poderosísima. Irónicamente, esta renuncia a su vida es lo que más fascina pues a la maldición más poderosa de todos, a Sukuna, lo que confirma que Megumi no tiene nada de mediocre. Lo siento, pero debo irme. Haz tu mejor esfuerzo. Entonces, ¿quién es realmente Megumi Fushiguro? No es el chico serio de la clase, es el espejo de una lucha que todos conocemos, la batalla de nuestro potencial y el valor que nos damos a nosotros mismos. La tragedia de Megumi radica en que su inmenso poder, la técnica de las 10 sombras, era para él la herramienta perfecta para un final prescindible. Sí, él tenía el potencial de mucho, pero él eligió la mediocridad, creyendo que su vida valía menos. Pero es precisamente en su dolor, en la desesperación por Sumiki, su hermana, y en la amistad que encuentra con Yuji Itadori, que Megumi por fin rompió su techo. Se puede decir que Megumi Fushiguro es la sombra necesaria, y la prueba de que el verdadero héroe no nace en la luz, sino que a través de su propia oscuridad puede salvar a los demás, hacer justicia. Y nos enseñó de una manera bastante directa que a veces el mayor enemigo no es el que tenemos delante, es nuestra autopercepción. En pocas palabras, nosotros mismos. Si te gusta el video, el análisis y la reflexión, pues no se te olvide dejar tu me gusta, que apoya bastante el canal. Y bueno, si no lo has hecho, pues suscríbete, que eso me motiva bastante a seguir con este tipo de videos. Recuerda seguirme en Instagram y pues, en otras de mis redes sociales. Y bueno, te recuerdo, también tengo otro canal donde hablo del anime un poquito más de fan, entonces, para que lo sigas. No siendo más, me despido por hoy y recuerda, tú pones tus propios límites.